El petróleo es una de las fuentes más importantes de sustancias químicas, proporcionando gasolina para los coches en una de sus formas y plásticos en otras. El carbón es la segunda fuente principal de sustancias químicas para las pinturas y los tintes, y también sirve para elaborar muchos combustibles nuevos. Antes tenía importancia la calefacción doméstica, pero actualmente se convierte en otras sustancias. En la mayoría de los países industrializados, podemos ver grandes instalaciones de tratamiento químico que se ocupan de convertir el petróleo y el carbón en otros productos. Las sustancias químicas se utilizan habitualmente de muchísimas maneras diferentes. Una que todos conocemos bien es el tratamiento médico, cuando los productos químicos pueden ayudar a curar las enfermedades, combatir los gérmenes, etc. Del mismo modo que los productos químicos ayudan a las personas a mejorar su salud, también mejoran el estado de las plantas. Algunos productos químicos eliminan las enfermedades o las plagas. Otros, llamados fertilizantes, contribuyen al desarrollo de las plantas. Cuanto más aprendemos acerca de las sustancias químicas, más podemos aprovecharlas para mejorar nuestra calidad de vida. Radar. La palabra radar procede de la expresión inglesa Radio Detection and Ranging, o radiodetección y localización. Esto se debe a que el radar puede indicarnos la posición de un objeto en movimiento o en reposo, incluso cuando está demasiado lejos para verlo o si está oscuro o nublado. El radar es esencial para los controladores aéreos que necesitan conocer la altitud y posición de los aviones alrededor de los grandes aeropuertos. También permite a los barcos navegar con seguridad y sin riesgo de colisiones. El radar puede detectar objetos tan pequeños como un insecto o tan grandes como una montaña. Las observaciones y predicciones meteorológicas se ayudan del radar, que es capaz de detectar la aproximación de tormentas o huracanes. Los científicos utilizan el radar para explorar la atmósfera y otros planetas. Es también esencial para viajar por el espacio, permitiendo a los controladores de vuelo en tierra dirigir las naves espaciales antes de que lleguen a sus órbitas. El radar tiene muchas aplicaciones militares, ya que puede alertar de la aproximación de misiles enemigos o de la presencia de barcos y aviones hostiles. El radar funciona de una manera similar a los ecos. Detecta los objetos emitiendo microondas hacia ellos. El transmisor de un equipo de radar emite las ondas al espacio. Cuando chocan con algo, por ejemplo un avión, algunas se reflejan de vuelta al reflector o antena del radar. Esta lo transmite a un receptor que los transforma en una señal eléctrica. El equipo determina la distancia a la que se encuentra el avión a partir del tiempo que necesitan las ondas para regresar después de reflejadas. La posición del aeroplano se indica mediante un punto luminoso o un blip en una pantalla. La antena del radar gira de manera que puede abarcar todo el cielo. La mayoría de aviones de gran tamaño disponen de radares de a bordo para que les avisen de la proximidad de otros aparatos o de la aproximación de tormentas que aparecen en la pantalla. El equipo de radar instalado a bordo de los buques emite microondas a lo largo de la superficie del agua, de manera que reflejen de regreso al chocar con cualquier barco u obstáculo. El primer sistema de radar fue inventado por un científico llamado Robert Watson Watt. En 1935, el gobierno británico pidió a Watson Watt que inventase un rayo de la muerte para atacar a los aviones enemigos. La tarea resultó imposible, si bien durante el estudio de esta idea, inventó el radar que permite detectar la presencia de aviones enemigos. Mucha gente cree que el radar fue una de las contribuciones más importantes al desenlace final de la Segunda Guerra Mundial. Radiación. La radiación es energía en movimiento. Algunos tipos de energía, como la radiación térmica y la luz, se propagan como ondas invisibles. Otros tipos de radiación son partículas pequeñas que escapan de los átomos a velocidades muy altas. Los rayos cósmicos del espacio están formados por partículas. Los materiales radiactivos pueden dar una mezcla de radiaciones, algunas de las cuales son de partículas y otras tienen carácter de onda. Cuando la gente habla de la radiación de las centrales nucleares, se refiere a la mezcla de radiaciones de partículas y ondas que salen de los materiales radiactivos. Con frecuencia los científicos utilizan un contador Geiger para medir la radiación nuclear emitida por los materiales radiactivos. La radiación nuclear tiene muchas aplicaciones.
Los médicos la utilizan para matar las células causantes del cáncer. Los trazadores radiactivos débiles pueden ayudar a los médicos a seguir el movimiento de los fluidos cuando se desplazan por el cuerpo y a determinar si los riñones y otras partes del cuerpo funcionan bien. Sin embargo, los médicos tienen que ser muy cautelosos y no utilizar un exceso de radiación nuclear, ya que esto dañaría al paciente. Los materiales radiactivos se emplean como fuentes portátiles de los poderosos rayos gamma que pueden tomar imágenes semejantes a las de los rayos X de las vigas de acero de los edificios, de puentes o de máquinas para localizar grietas. Asimismo, las ondas espaciales que viajan lejos del Sol utilizan la energía de los materiales radiactivos para generar su propia electricidad. Cada tipo de radiación ondulatoria tiene una longitud y unas frecuencias propias, al igual que las ondas de un estanque. Si tiras una piedra en su interior, las ondas se mueven hacia ti en el agua. El número de ondas que te alcanzan cada segundo se llama frecuencia. La distancia entre una cresta y la siguiente se llama longitud de onda. Cuanto mayor es el número de ondas que llegan a ti por segundo, más cercanas entre sí están las crestas. Cuanto mayor es la frecuencia de las ondas, menor es la longitud de onda. La mayoría de los tipos de radiación ondulatoria pertenecen a la misma familia. Son ondas electromagnéticas. Todas ellas se propagan a través del espacio vacío, que es como la luz y el calor llegan hasta nosotros procedentes del Sol. Todas ellas viajan a la misma velocidad, es decir, la velocidad de la luz. Sin embargo, todas ellas tienen longitudes de onda y frecuencias diferentes. En el espacio, viajando en todas direcciones a una velocidad cercana a la de la luz, están los rayos cósmicos. Este tipo de radiación está formada por pequeñas partículas atómicas. Llevan una gran cantidad de energía, ya que viajan a gran velocidad. Los astrónomos piensan que gran parte de los rayos cósmicos se deben a la explosión de estrellas conocidas como supernovas, aunque parte procede del Sol y otra parte de galaxias muy lejanas. El sonido es un tipo de radiación. Las ondas sonoras son pequeñas compresiones que se desplazan a través del aire. Aquí se ponen de manifiesto mediante un micrófono y se emplean para trazar muestras de ondas sobre la pantalla de un osciloscopio. Las ondas sonoras viajan a una velocidad de unos 330 metros por segundo, es decir, aproximadamente 1 millón de veces menos que la velocidad de la luz. A las notas graves les corresponden las frecuencias más bajas y las longitudes de onda más grandes. A las notas agudas les corresponden las mayores frecuencias y las longitudes de onda más pequeñas. Los sonidos, que son excesivamente agudos para ser percibidos por el oído humano, se conocen como sonidos ultrasónicos. Existen pequeñas cantidades de radiación nuclear a nuestro alrededor todo el tiempo, procedente de los materiales radiactivos de la Tierra. Esta radiación se llama radiación de fondo y normalmente no nos daña. Una bomba atómica o un accidente en una central nuclear generan suficiente radiación como para matar a la gente que se encuentra en sus proximidades. Además, si el gas o el polvo radiactivo se respiran, pueden dar lugar a la aparición de cáncer con frecuencia algunos años después. Por lo tanto, las centrales nucleares están equipadas con gruesas paredes de hormigón y acero para evitar que la radiación y los materiales radiactivos escapen. La gente que trabaja con materiales nucleares se resguardan con protecciones especiales. Radio. Si tienes una radio, puedes escuchar a alguien hablando a través de un micrófono a cientos o incluso a miles de kilómetros de distancia. Los sonidos mismos no tienen que viajar tanto. En su lugar, un transmisor controla el flujo de las ondas electromagnéticas o radiofónicas. Tu radioreceptor recoge estas ondas y las utiliza para crear una copia del sonido original. Cuando alguien habla por un micrófono, su voz emite vibraciones a través del aire. El micrófono convierte estas vibraciones en pequeñas corrientes eléctricas llamadas señales eléctricas. Las señales eléctricas viajan hasta un transmisor que produce ondas radiofónicas, haciendo que una corriente aumente y disminuya en una antena. Estas ondas se emiten como un flujo continuo llamado onda portadora. En el tipo más sencillo de transmisor, las señales del micrófono controlan la potencia de las ondas que se emiten.
Esto significa que las ondas tienen forma de impulsos, variando su potencia de acuerdo con las vibraciones sonoras. Controlar las ondas hertzianas de esta forma se denomina modulación de amplitud, o abreviando AM. Las ondas hertzianas emitidas por el transmisor, llamadas radioseñales, las recibe la antena de tu receptor. El receptor vuelve a convertir las ondas en señales eléctricas que pasan a un altavoz. El altavoz produce vibraciones en el aire, iguales a las que entraron en el micrófono al principio, y de esta manera puedes escuchar una copia del sonido original. Los transmisores emiten muchos miles e incluso millones de ondas hertzianas por segundo. El número de ondas por segundo se llama la frecuencia. Viene señalada en el sintonizador de una radio o bien en kilohercios, que significa 1000 ondas o ciclos por segundo, o megahercios, es decir, millones de ondas por segundo. Las distintas emisoras utilizan diferentes frecuencias y por eso tienes que sintonizar el receptor para seleccionar la que quieres oír. Además de la retransmisión, las ondas hertzianas se utilizan para otros muchos tipos de comunicaciones. La policía, los bomberos, los taxistas y las ambulancias utilizan transmisores receptores para comunicarse con sus centrales o entre sí. Los teléfonos móviles de coche están conectados con la red telefónica principal a través de la radio. Los barcos y los aviones también utilizan la radio para las comunicaciones y la navegación, puesto que pueden calcular su posición utilizando señales procedentes de radiofaros. La televisión utiliza las ondas hertzianas para transmitir imágenes y sonido. Las grandes naves espaciales pueden dirigirse a distancia por radio, así como los aeromodelos y los modelos miniatura de coches y de barcos teledirigidos. Algunas ondas hertzianas pueden viajar miles de kilómetros alrededor del mundo, rebotando entre la Tierra y la ionosfera. Viajan a una velocidad de 299.000 kilómetros por segundo. Una onda hertziana podría dar la vuelta completa al mundo en menos tiempo que el que tardas en parpadear. Rayos X. Los rayos X son un tipo de energía radiante que puede ser tanto beneficiosa como peligrosa. Se trata de ondas electromagnéticas semejantes a las ondas de radio o a la luz, si bien dotadas de una energía mucho mayor. Se propagan a la misma velocidad que la luz, aunque pueden atravesar en línea recta objetos sólidos que la luz es incapaz de penetrar. Los rayos X empleados en los hospitales, fábricas y laboratorios se producen mediante tubos de rayos X. La electricidad es un conjunto de pequeñas partículas llamadas electrones. En un tubo de rayos X se dispara un haz de electrones que sale de un cañón hacia el otro extremo del tubo. Los electrones recorren el tubo aumentando su velocidad todo el tiempo, ya que son impulsados hacia un blanco metálico por un voltaje muy alto. Cuando los electrones hacen impacto sobre el blanco, parte de su energía se transforma en la radiación penetrante que conocemos como rayos X. Los médicos y los dentistas utilizan los rayos X para obtener imágenes de huesos rotos y de dientes que crecen en nuestro cuerpo. Los rayos X dan lugar a imágenes de sombras debido a que son capaces de atravesar las partes blandas de tu cuerpo, como por ejemplo la piel, pero son detenidos por los huesos o los dientes, mucho más duros. En la industria, los rayos X pueden inspeccionar el interior de la maquinaria en busca de grietas o defectos. En los aeropuertos, los utilizan los cuerpos de seguridad para localizar armas o bombas en el equipaje. Los astrónomos pueden aprender muchas cosas acerca de las estrellas, estudiando los rayos X de origen natural procedentes de ellas. Estos rayos X se detectan con la ayuda de satélites. Los rayos X pueden dañar las células de nuestro cuerpo, motivo por el cual deben utilizarse con cuidado, en especial por parte de aquellas personas que los utilizan constantemente. Una pantalla, generalmente hecha de plomo, protege a las enfermeras y dentistas mientras se toma una radiografía. Por tanto, el plomo protege tu cuerpo. Respiración. Al igual que la mayoría de los animales terrestres, las personas respiramos aire. La respiración debe ser continua para poder vivir. Cada minuto inspiras y expiras unas 12 veces. La respiración consiste en hacer entrar y salir aire de los pulmones. Tus pulmones están dentro de tu pecho y están conectados a la parte anterior de tu garganta mediante un tubo denominado tráquea. El aire entra y sale de la tráquea a través de la boca o la nariz.
Se inspira aumentando la caja torácica, de manera que el aire es aspirado por los pulmones. Ello ocurre cuando los músculos tiran de las costillas hacia arriba y hacia afuera, y una capa muscular situada debajo de los pulmones, llamada diafragma, se estira hacia abajo. Se expira bajando las costillas y levantando el diafragma. Los músculos de las costillas se relajan, haciendo que baje la caja torácica, con lo cual el tórax se reduce de tamaño. Al reducir la cavidad, el aire se ve expulsado de los pulmones. Los pulmones de un ser humano adulto pueden contener un total de 5 litros de aire, pero durante la respiración normal solo se aspira y expira medio litro de aire. Respiramos continuamente porque nuestros cuerpos necesitan un suministro constante de oxígeno. Utilizamos el oxígeno para sacar la energía de la comida. Dicho proceso se llama la respiración. También respiramos para eliminar el dióxido de carbono, un gas residual que se genera al respirar. Durante el ejercicio necesitas más energía para hacer funcionar los músculos que durante una actividad normal. Por eso respiras más rápido, para obtener más oxígeno, necesario para liberar la energía adicional de los alimentos almacenados en tu cuerpo. Nosotros, al igual que otros animales terrestres, obtenemos oxígeno del aire. El oxígeno presente en el aire que respiras pasa a los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos de los pulmones. La sangre transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo donde se produce la respiración para combinarse con los alimentos con el fin de liberar energía. Luego la sangre transporta el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones para ser expulsado del cuerpo. En el interior de todos los animales, la respiración origina calor. Los llamados animales de sangre fría también obtienen una pequeña cantidad de calor a través de la respiración, como nuestra amiga la tortuga. Sal. Para la mayoría de las personas, la palabra sal significa la sustancia que utilizamos en la cocina y que echamos en la comida. Pero un científico utiliza la palabra para describir un gran número de sustancias químicas, inclusive la sal común. Las sales se forman cuando el hidrógeno de un ácido es sustituido por un metal. Todas las sales están formadas por cristales. En el caso de la sal común, o sal de mesa como solemos llamarla, estos cristales son blancos y de forma cúbica. El nombre científico de la sal de mesa es cloruro sódico. Es el mineral más útil del mundo y se ha calculado que tiene 16.000 aplicaciones. Aparte de utilizarse en la cocina y para elaborar otras sustancias químicas, la sal común se utiliza en la industria alimentaria para conservar la carne, el pescado y los vegetales, y en la elaboración de alimentos como la mantequilla y la margarina. La sal se utiliza en la fabricación de muchas cosas, inclusive la cerámica y muchos medicamentos. La sal también resulta esencial para mantener las carreteras y las aceras libres de hielo y de nieve en el invierno. El agua pura se congela a 0 grados centígrados o a 32 grados Fahrenheit, pero la salmuera o agua que contiene sal congela a una temperatura muy inferior. La sal funde el hielo y la nieve impidiendo que vuelva a congelarse. La sal en pequeñas cantidades es imprescindible para el funcionamiento correcto del cuerpo. Tenemos que tomar sal porque el cuerpo la va perdiendo de forma continua. Por ejemplo, el sudor contiene sal y por eso su sabor es salado. Para estar sanos necesitamos solo medio gramo al día aproximadamente, siempre que no sudemos mucho. Pero es habitual que los adultos tomen entre 5 y 20 gramos de sal cada día, unas 20 veces más de lo necesario. Los médicos creen que demasiada sal puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Existe abundante sal en el mundo, pero no siempre es fácil de alcanzar. La sal gema está principalmente compuesta por sal común. Procede de gruesas capas subterráneas. Estas se formaron hace años cuando se secaron los mares prehistóricos. Existen famosas minas de sal en Cheshire, Inglaterra, y en Rusia, Polonia, Canadá y Siberia. Algunas veces la sal gema se extrae excavando bajo tierra. Pero normalmente se inyecta agua o vapor dentro de la mina para formar salmuera que mediante una bomba se trae a la superficie donde el agua se evapora dejando atrás la sal. En algunos países con mucho sol, como España, la sal se obtiene atrapando agua de mar en lagunas poco profundas conocidas como salinas. Al evaporarse el agua de mar, se deja atrás la sal de mar. El agua de mar contiene unos 100 gramos de sal por cada 5 litros de agua.
Sentidos. Para poder sobrevivir con éxito, un animal necesita saber en cada momento qué sucede en el mundo que le rodea. Sin esta información, no podría encontrar comida o una pareja, acertar en la elección del entorno adecuado, ni evitar su captura por parte de los depredadores. Esta información tan crucial la aportan sus sentidos. La vista le informa sobre el aspecto y la posición de las cosas. El oído le indica la posición de las cosas y le ayuda a comunicarse. El olfato y el gusto pueden ayudar al animal a decidir si una comida es inocua o tóxica. El tacto le dice al animal qué textura tienen las cosas y cuándo están cerca. Los ojos ven, los oídos oyen, la lengua nota los sabores y la nariz huele, y la superficie exterior del animal es su órgano táctil. Los órganos sensoriales transmiten la información a lo largo de los nervios hasta el cerebro del animal, que procesa los distintos mensajes conjuntamente para obtener su propia imagen del mundo exterior. Los animales necesitan información relativa a su propio cuerpo para poder desenvolverse bien. Necesitan saber dónde están todas las partes del cuerpo relacionadas entre sí a fin de desplazarse. Necesitan el sentido del equilibrio para mantenerse en posición correcta y necesitan saber cuándo una parte de su cuerpo ha sufrido algún daño. Esta información la proporcionan unos órganos sensoriales internos especiales. En los seres humanos, por ejemplo, existen células sensoriales en los músculos y las articulaciones que ayudan a controlar el movimiento del cuerpo. Existen órganos del equilibrio conectados con el oído interno y hay células sensoriales para detectar el dolor en prácticamente todo el cuerpo. En algunos animales, los órganos sensoriales normales pueden volverse extremadamente sensibles para acomodarse a un nuevo modo de vivir. Otros animales han desarrollado sentidos completamente nuevos. Los murciélagos pueden guiarse en la oscuridad utilizando sonidos muy agudos, de modo parecido al radar. Los tiburones pueden cazar en la oscuridad al poder detectar las señales eléctricas emitidas por su presa. Las antenas de un pavo macho son tan sensibles al olor de apareamiento de la hembra que puede detectar una hembra a una distancia de hasta 11 kilómetros. ¿No te parece increíble? Seres vivos. Los seres vivos son extremadamente variados. Pueden ser grandes como un elefante o pequeños como un mosquito. No tienen por qué ser animales. Estos árboles están vivos y también lo están estas plantas. Si ingerimos comida en mal estado es porque hemos ingerido bacterias, organismos vivos que son tan pequeños que solo podemos verlos empleando potentes microscopios. Los seres vivos se encuentran en todo tipo de lugares y viven de maneras muy distintas. Sin embargo, todos ellos pueden hacer muchas cosas que los objetos inanimados, tales como las piedras y el agua, son incapaces de realizar. Todos los seres vivos son capaces de crecer durante parte o a lo largo de la totalidad de sus vidas. Son capaces de reproducirse, es decir, dar lugar a una nueva generación de descendientes que crecen igual que sus progenitores. Los seres vivos son capaces de reaccionar frente a cambios en su entorno. Esta ameba puede huir de productos químicos desagradables o puede ir hacia un olor que pueda significar alimento. Una planta puede reaccionar a cambios climáticos perdiendo sus hojas o abriendo sus flores. Los animales grandes y complejos pueden comportarse de maneras aún más complicadas. Este camaleón puede cambiar el color de su piel para camuflarse en su entorno. Los biólogos han agrupado todos los seres vivos en reinos. Cada reino incluye aquellos seres que viven de un modo similar. La mayoría de los biólogos coinciden en un sistema de clasificación basado en 5 reinos, y este diagrama es una forma de organizar dichos grupos. Uno de los grupos es el de los procariotas, que incluye a las bacterias y a las algas verde y azules. Otro grupo es el de los protozoos, que son animales unicelulares. Después están los hongos, plantas y los animales pluricelulares. Los seres vivos no son siempre tan fáciles de identificar como puede pensarse. Los virus pueden volverse activos y multiplicarse. Sin embargo, estos solo pueden hacerlo en el interior de las células de otros seres vivos. Que sean o no seres vivos es cuestionable. Sonido. Todo lo que puede oírse es un sonido. Los sonidos que podemos percibir empiezan cuando algo hace vibrar u oscilar rápidamente al aire hacia adelante y hacia atrás.
Si estiras y sueltas repentinamente una goma, puedes verla vibrar y oír un sonido. Coloca el dedo sobre la goma para que no vibre y ya no oirás nada. Cuando la goma se suelta, sus vibraciones hacen que vibre el aire de su entorno. Entonces el aire más próximo se ve forzado a moverse hacia adelante y hacia atrás, y así el sonido se propaga alejándose de la goma. Cuando el aire que vibra llega a tu oído, hace que el tímpano se mueva hacia adentro y hacia afuera y percibes un sonido. Todo lo que vibra genera un sonido. Las alas de una abeja vibran rápidamente, por lo que oímos un zumbido. Pon tu mano sobre la boca y susurra. Ah. Cántalo bajo y alto. Notarás las vibraciones que genera tu propia voz. Pronuncia unas pocas palabras con la palma de la mano situada justo delante de la boca y notarás el aire que sale a través de tu laringe hasta la boca. No puedes notar todas las vibraciones pequeñas del aire. Únicamente tu oído es suficientemente sensible como para detectarlas. Todo lo que oímos se ha propagado a través del aire que nos rodea. Elimina el aire de la habitación en la que te encuentras y no oirás nada. En el espacio en el que no hay aire no existe sonido alguno. El sonido no solo se propaga a través del aire. Las vibraciones pueden propagarse fácil y rápidamente a través de los ladrillos, el vidrio, el hormigón y el agua. Las ballenas y marsopas emiten sonidos que recorren cientos de kilómetros en el océano. Los sonidos pueden también propagarse por los edificios. Un camión pesado que pasa por fuera de tu casa puede hacer que parezca que todo el edificio tiembla y produce un retumbo. Las vibraciones del tráfico rodado han dañado más de un edificio antiguo situado en rutas muy transitadas. La intensidad del sonido se mide en decibelios o dB. Cuanto más cerca estás de cualquier fuente sonora, más intenso es el sonido. Si estás muy cerca de una fuente de sonido muy intenso, como por ejemplo una explosión, tu oído puede sufrir daños. Sin embargo, sonidos intensos que no pueden afectar tu oído inmediatamente pueden producir un daño severo si tu oído lo recibe durante un periodo de tiempo prolongado. El ruido de las máquinas puede hacer esto. Escuchar la música muy alta con los auriculares puede provocar sordera. En el aire el sonido se propaga a una velocidad de aproximadamente 330 metros por segundo. Es decir, unas 10 veces más rápido que el coche de tu familia, pero solo la mitad de la velocidad a la que es capaz de volar el Concorde. El sonido se propaga a una velocidad ligeramente superior en un día cálido que en un día frío. El sonido se propaga con mayor rapidez a través de los sólidos y a través del agua que a través del aire. Cuando se emite un sonido, el número de vibraciones por segundo se llama frecuencia. La frecuencia se mide en hercios o Hz. Un hercio equivale a una vibración por segundo. La nota más aguda que el oído humano es capaz de percibir tiene una frecuencia de aproximadamente 20.000 vibraciones por segundo, es decir, 20.000 hercios. Esto equivale aproximadamente a una nota 2 octavas más alta que la nota más aguda de un piano. La nota más grave que el oído humano es capaz de percibir tiene una frecuencia de aproximadamente 20 vibraciones por segundo, es decir, 20 hercios. Es decir, una nota incluso más grave que la nota más baja de un piano. La acústica es la disciplina que estudia cómo se comporta el sonido y es importante en espacios tales como una sala de conciertos. Las paredes desnudas de una habitación vacía emitirán sonidos alrededor y provocarán la aparición del eco. En una habitación pequeña podemos evitarlo usando alfombras y cortinas para absorber el sonido. Sin embargo, en un espacio grande como una sala de conciertos se necesitan superficies duras y lisas situadas detrás de los músicos y cantantes para contribuir a hacer llegar el sonido al auditorio, así como materiales que absorban el sonido en la parte posterior de la sala para evitar la aparición del eco. Temperatura. La temperatura de un objeto nos indica lo caliente que está. Si bien esto no es lo mismo que la cantidad de calor que el objeto contiene. Por ejemplo, un chispazo está mucho más caliente que una taza de té, pero la taza de té es más grande y contiene una mayor cantidad de calor. Utilizamos termómetros para medir la temperatura. Están marcados con una escala que indica la temperatura. La mayoría de los países emplean la escala Celsius, también llamada escala centígrada. En esta escala los números están elegidos de tal manera que el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. Algunas veces las previsiones del tiempo y las temperaturas de las cocinas se indican en grados Fahrenheit. En dicha escala, el agua congela a 32 grados y hierve a 212 grados.
En un día templado, la temperatura es de alrededor de 20 grados Celsius o aproximadamente 70 grados Fahrenheit. El Valle de la Muerte, situado en California, Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Las temperaturas pueden alcanzar en él los 45 grados Celsius o incluso más. Por lo tanto, son pocas las cosas que pueden vivir allí. El lago Baikal, situado en Siberia, es uno de los lugares más fríos de la Tierra. Las temperaturas pueden llegar a ser incluso de menos de 50 grados Celsius o inferiores. Existen diferentes tipos de termómetros. Algunos, como este, dependen del hecho de que el alcohol o el mercurio líquido se dilatan al calentarse. A medida que aumenta la temperatura, el líquido situado en el bulbo del extremo del termómetro se dilata y se mueve hacia arriba por el interior del tubo estrecho. La posición alcanzada por el líquido indica la temperatura sobre una escala. Algunos termómetros son únicamente unas tiras de cuadrados impresas sobre una pieza de papel. Los cuadrados se tratan con productos químicos especiales que cambian de color para diferentes temperaturas. Otros termómetros son eléctricos. Disponen de una pequeña sonda conectada mediante cables a una unidad de medida. Cuando la temperatura cambia, el flujo de corriente que pasa por la sonda se modifica. Los termómetros eléctricos se utilizan mucho en la industria y medicina. La temperatura puede controlarse utilizando termostatos. El empleo más común de estos es en las calefacciones centrales. El termostato se sitúa en la pared y su función consiste en mantener constante la temperatura, conectando y desconectando de manera automática la corriente. La mayoría de planchas, hornos, frigoríficos y congeladores disponen en su interior de un termostato. Por ejemplo, cuando una plancha está suficientemente caliente, el termostato corta el paso de la corriente. Deja pasar nuevamente la corriente cuando la plancha se enfría. Muchos termostatos disponen de lo que se conoce como un bimetal. Se trata de una banda formada por dos metales diferentes unidos entre sí. Cuando la temperatura aumenta, el bimetal se calienta y uno de los metales que lo forman se dilata más que el otro. Esto hace que el bimetal se curve. Al curvarse, hace que se separen los contactos interrumpiendo el paso de la corriente. Cuando la temperatura disminuye, el bimetal recupera la posición recta restableciendo el contacto. Así se restablece nuevamente el paso de la corriente. No todos los termostatos son eléctricos. En un horno de gas, el termostato controla el flujo de gas. Tiempo. Todos sabemos lo que significa decir que el tiempo pasa, pero es muy difícil decir qué hora es con exactitud. Percibimos que las cosas de la naturaleza que nos rodea cambian con el tiempo. Las plantas y los animales, las estaciones, el clima, el sol, la luna y las estrellas. Cualquier fenómeno que cambia regularmente puede utilizarse como un reloj para indicar el paso del tiempo. Ahora que las personas de todo el mundo están en contacto mutuo gracias a los teléfonos, la televisión y los viajes aéreos, es importante que todos estemos de acuerdo en usar el mismo tiempo estándar y medirlo de igual manera. El día es el periodo de tiempo más importante para nosotros. Nuestro patrón diario de dormir, comer y trabajar está casi estructurado como una especie de reloj natural. Dividimos el día en 24 horas de igual duración. El día empieza a medianoche y podemos utilizar las letras AM y PM para indicar si la hora indicada es anterior o posterior al mediodía. Corresponden a abreviaturas de las palabras latinas antemeridian y postmeridian. El reloj de 24 horas se emplea a menudo en su lugar para evitar confusiones. La 1 PM equivale a las 13 horas, las 2 PM equivale a las 14 horas y así sucesivamente. En un lugar determinado, el mediodía se produce cuando el sol alcanza su punto más alto en el cielo. En los países situados más al este es ya la tarde, mientras que la gente que vive más al oeste aún no ha llegado al mediodía. Cuando la Tierra gira, las distintas partes del mundo, desde el este hasta el oeste, llegan al mediodía uno tras otro. Si cualquiera mide la hora a partir del instante en que se alcanza el mediodía donde se encuentra, los lugares distintos tendrían distintas horas. La gente acostumbra a calcular así la hora local. Sin embargo, a medida que se generalizaron más los viajes, especialmente durante el siglo XIX con la construcción del ferrocarril, el que cada uno tuviera diferentes horas locales se convirtió en realidad en una fuente de confusión. De ese modo, en 1880, toda la Gran Bretaña adoptó la hora local media correspondiente a Greenwich, donde estaba situado el Observatorio Real, como su hora estándar. Esta hora se bautizó como Greenwich Mean Time, u hora media de Greenwich.
En una conferencia internacional celebrada en 1884, el mundo quedó dividido en zonas horarias, cada una de las cuales abarcaba un ancho de 15 grados de longitud. La hora estándar de cada zona difiere de las zonas adyacentes en una hora. Si viajas a otro país, normalmente tienes que cambiar la hora en tu reloj. Cuanto más lejos al este o al oeste vas, más importante es el cambio de hora. Los viajes en avión permiten cruzar varias zonas horarias en unas pocas horas. Cuando llegas, tu cuerpo debe adaptarse. Los viajeros que recorren largas distancias padecen en ocasiones cansancio llamado jet lag, hasta que se acostumbran al cambio de hora. Cualquier fenómeno que se produce a intervalos regulares o con un ritmo constante puede emplearse a modo de reloj. Podría ser la combustión de una vela, la posición del Sol o las vibraciones naturales de las moléculas y átomos. La rotación de la Tierra nos proporciona el día. Los astrónomos controlan la velocidad de rotación de la Tierra observando el paso de las estrellas por el cielo durante la noche. Suele ser la manera principal de determinar la hora estándar con precisión. Sin embargo, en la actualidad los relojes atómicos han demostrado ser los mejores guardianes de la hora. La hora atómica internacional se preserva gracias a relojes especiales instalados en laboratorios repartidos por todo el mundo. Estos son los relojes que se utilizan para indicar las señales horarias de los servicios radiofónicos y el servicio telefónico de la hora. De este modo, cualquiera puede ajustar un reloj con toda precisión. Vacío. El vacío es un espacio en el que no hay absolutamente nada, del que se ha extraído incluso el aire. Los científicos no pueden alcanzar un vacío total. El mejor vacío que conocemos es el del espacio, aunque incluso en él hay algunas partículas de gas y polvo. Con frecuencia, cuando hablamos del vacío, queremos referirnos a un vacío parcial, del cual se ha extraído la mayor parte del aire, aunque no todo. La presión de la atmósfera empujará el aire o un líquido hacia el vacío si puede. Esto es lo que sucede cuando aspiran una bebida a través de una pajita. La succión extrae el aire del interior de tu boca, creando un vacío parcial. La atmósfera empuja la bebida hacia arriba, haciendo que suba por el interior de la pajita. Los termos aprovechan un vacío parcial para mantener las cosas frías o calientes. La bebida se vierte en la botella del termo, que tiene una pared doble de vidrio. Gran parte del aire situado entre las paredes se ha extraído dejando atrás un vacío parcial que conduce muy mal el calor. Parte del calor se irradia a través del vacío, pero las paredes disponen de un revestimiento brillante gracias al cual se refleja. Durante varias horas, la bebida se mantiene casi tan caliente o fría como lo estaba al principio. Una aspiradora absorbe el polvo y la suciedad de los muebles y del suelo. Su motor hace girar un ventilador que genera un vacío parcial en el interior de la aspiradora. El aire del exterior va hacia su interior arrastrando el polvo y la suciedad que hay cerca de la boca. Este polvo es aspirado por un tubo hasta el interior de un saco que actúa de filtro. El polvo queda atrapado mientras que el aire escapa. Algunas aspiradoras se arrastran por el suelo y disponen de un cepillo rotatorio que arrastra la suciedad. Otros aspiran la suciedad mediante un cepillo situado en el extremo de un largo tubo curvo. Vuelo. La gente no inventó el vuelo. Los insectos volaban 350 millones de años antes de que la primera persona soñara con levantar el vuelo. Los insectos se mantienen en el aire al batir sus alas rápidamente. Los primeros pájaros en desarrollar la capacidad de volar no aparecieron hasta unos 200 millones de años después de los primeros insectos voladores. Los pájaros están bien adaptados al vuelo y tienen sus alas cubiertas con plumas. Para batir sus alas, los pájaros tienen fuertes músculos conectados a un esternón fuerte. Para facilitar el vuelo, sus huesos son huecos y su esqueleto, por tanto, es ligero. Los primeros murciélagos hicieron su aparición en la Tierra hace unos 50 millones de años. Son los únicos mamíferos que poseen alas y son capaces de volar. Sus alas están formadas por una piel que se estira sobre los huesos de los brazos y patas. Si observas a un pájaro que se lanza al vuelo, puede que lo veas saltar en el aire y batir sus alas. Cuando el ala baja, empuja contra el aire y esto produce una fuerza ascendente que puede levantar el peso del pájaro. El aire es impulsado hacia atrás, de manera que el pájaro se desplaza hacia adelante. El aire que se desplaza por encima del ala de un pájaro genera una fuerza o empuje extensional.
Puedes demostrarlo tú mismo soplando fuerte por encima de una pequeña hoja de papel sujeta horizontalmente por un extremo. El papel se eleva ligeramente. Esto ocurre porque el aire que se desplaza por encima del papel disminuye la presión de esa zona en comparación con la presión existente debajo, generando así esta fuerza ascensional. El ala de un pájaro es arqueada y más gruesa por delante que por detrás. Este diseño hace que el aire que pasa por encima del ala se mueva más deprisa que el aire que circula por debajo. Se crea así una fuerza ascensional, igual que hemos visto en el caso del papel. Es este empuje del ala que mantiene el pájaro en el aire. Para que la forma de su cuerpo sea lo más lisa y aerodinámica posible, el pájaro recoge sus patas cuando vuela. Además de las alas, los pájaros también utilizan las plumas remeras para controlar la dirección del vuelo. Fui al observar los pájaros y experimentar con planeadores que los primeros inventores desarrollaron las teorías del vuelo, especialmente la del empuje creado por el aire que pasa por encima del ala. El resultado de estos experimentos es un ala con una superficie sustentadora. Al igual que el ala de un pájaro, una superficie sustentadora es más ancha por delante que por detrás. A diferencia de los pájaros, las alas de los aviones no pueden batirse y por tanto necesitan que el aire pase continuamente por encima. Algunos aviones consiguen avanzar gracias a una hélice que gira muy rápidamente. El motor funciona de manera parecida al de un coche, si bien es más potente. A raíz de los avances tecnológicos logrados, los aviones modernos son accionados por reactores que mezclan el combustible con aire comprimido dentro de cámaras de combustión para producir gases muy calientes que impulsan el avión hacia adelante. Conforme el avión acelera por la pista de despegue, el aire que pasa rápidamente por encima de las alas crea la fuerza de ascensión necesaria para que se eleve. Un avión permanece en el aire siempre que avanza con la suficiente rapidez como para obtener una fuerza de ascensión igual o superior a su propio peso. Los diseñadores de los aviones tienen que asegurarse de que la forma del avión es aerodinámica, como un pájaro en pleno vuelo. Esto es debido a que el aire que se desplaza rápidamente por encima de una superficie se encuentra con una fuerza llamada resistencia. Podemos observar esta resistencia en un túnel aerodinámico. Un cuerpo poco aerodinámico crea mucha resistencia mientras que una superficie sustentadora presenta poca resistencia. El piloto controla los movimientos del avión mediante unas superficies móviles en las alas, la cola y los estabilizadores verticales. Algunos los controla utilizando la palanca de mando delante del asiento del piloto. Para que el avión pueda girar hacia la derecha o la izquierda, la parte posterior lleva unos alerones abatibles. Están conectados de tal manera que se muevan en sentidos opuestos. Se puede conseguir que el avión ascienda o descienda utilizando los dos timones de profundidad del plano de cola. Estos se mueven en el mismo sentido. Si se bajan, el aire empuja sobre la superficie inferior y el avión desciende en picado. El piloto acciona el timón por medio de unos pedales. El timón sirve para controlar los movimientos hacia la derecha o la izquierda. El avance del vuelo motorizado ha tenido un inmenso impacto sobre la vida de las personas. Un viaje que antes duraba varias semanas puede hacerse ahora en cuestión de horas.